Abbas ibn Firnas fue el primer hombre que voló y lo contó. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido personas memorables cuya contribución a la ciencia se puede considerar como algo excepcional. Conocemos a muchos de ellos y, concretamente en el contexto de la aeronáutica, pero hay otros nombres que, sin embargo, han pasado de forma más discreta a la historia, a pesar de que su contribución ha sido ciertamente notable. Tal es el caso de un científico, historiador, poeta, inventor y desde luego, pionero aeronáutico, como fue Abbas ibn Firnas. Muchos se sorprenden al conocer que este hombre fue el primero capaz de volar con un artefacto más pesado que el aire, manteniéndose en vuelo alrededor de 10 minutos. Y lo hizo, además, más de 1000 años antes que los hermanos Wright, concretamente en el año 875. Pero ¿quién fue Abbas ibn Firnas? Su nombre de nacimiento fue Abu al-Qasim Abbas ibn Firnas y vino al mundo en el año 810 en los alrededores de la ciudad de Ronda, Málaga, España. Se sabe relativamente poco de su infancia, salvo que adquirió una extensa cultura y empezó a destacar en diversas disciplinas, lo que le condujo inexorablemente a la que en aquel momento era la ciudad más rica e influyente de Al-Ándalus, Córdoba. Allí destacó como científico, inventor, poeta, filósofo, alquimista, músico y astrólogo hasta tal punto que recibió el sobrenombre de Hakim al-Ándalus, el sabio de Al-Ándalus. Una vez en Córdoba desarrolló extensamente sus facetas de conocimiento contribuyendo de forma significativa en el avance de las ciencias y las artes en las cortes de los emires al-Hakam, 796 a 822, Abderramán II, 822 a 852, y Muhammad I, 852 a 886. En el campo científico fue el primero en utilizar en toda la península ibérica, y probablemente en Europa, las tablas astronómicas de Sinin, de origen hindú, que más tarde resultarían básicas en el desarrollo de la ciencia europea y se estudiarían en las universidades medievales como asignatura del quadrivium, donde se integraban la música, la aritmética, la geometría y la astronomía. Introdujo en el mundo occidental la técnica para tallar el cristal de roca e incluso desarrolló procedimientos de alquimia para crear cristales a partir de diferentes minerales. Construyó para el emir de Córdoba una clepsidra, en árabe al-makata makata, un reloj complejo que utiliza agua como energía, a la que cierran o abren el paso una serie de válvulas y sirve para dar las horas en cualquier momento del día o de la noche, algo poco corriente en su época. También desarrolló la primera esfera armilar, o astrolabio esférico, de Europa, utilizada para realizar cálculos y observaciones astronómicas aproximadas, orientando los círculos del instrumento según el plano de los círculos celestes. Como ejemplo de su avanzado conocimiento astronómico, construyó en su residencia de Córdoba un planetario, articulado mecánicamente, que representaba la bóveda celeste. Incluso lo ambientó con efectos sonoros y visuales que simulaban los distintos meteoros, la tormenta, el rayo y el trueno. En el contexto de la aeronáutica, Abbas ibn Firnas es un referente extraordinario como precursor del paracaídas y por ser la primera persona que diseñó, construyó y probó con éxito artefactos que se podían mantener en el aire. Lo hizo 600 años antes de que Leonardo da Vinci desarrollara sus diseños de máquinas voladoras y más de 1000 años antes de que los hermanos Wright hicieran su famoso vuelo. Su primer hito aeronáutico fue en el año 852, en el que saltó al vacío desde el alminar de la mezquita de Córdoba utilizando una lona a modo de innovador paracaídas. Nunca se había intentado algo así. O al menos, nadie pudo contarlo hasta aquella fecha. El resultado fue un descenso relativamente rápido, con un aterrizaje tosco y varios huesos rotos, pero con la firme convicción de que aquello podía funcionar. Este hecho se considera de forma generalizada como el uso del primer paracaídas de la historia. Años más tarde, en 875, diseñó un planeador a base de madera y tela de seda, adornada con plumas de diversas aves, con el que se lanzó desde las colinas de la Ruzafa, cercanas a Córdoba. Seguro de que aquel ingenio funcionaría, había convocado a centenares de personas a lo largo del recorrido. También estaban presentes muchos miembros de la corte de Muhammad I, emir del califato andalusí. El resultado fue un vuelo sostenido aprovechando las corrientes de aire que duró entre 2 y 10 minutos, dependiendo de las crónicas que se tomen como referencia. Según parece, el control del artilugio fue bastante deficiente y fue posiblemente la causa del accidentado aterrizaje en el que se lastimó seriamente ambas piernas. Posteriormente atribuyó el problema a la necesidad de incorporar una cola al diseño de la aeronave.
Con 65 años, muchos para su época, ya no volvió a intentarlo, pero se convirtió en el primer hombre en la historia que volaba con un artefacto más pesado que el aire, y podía contarlo. Muchas gracias por escucharme y os espero en el próximo podcast. Podcast editado por Rafael Gómez Ruiz y música de Enrique López López. Texto copiado de internet.